Capítulo 14. Lenguaje. Milagro y tiranía. Dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. William Shakespeare. Macbeth. Casi no podemos soportar mirar. La sombra puede incluir lo mejor de la vida que no hemos vivido. Ve al sótano, al ático, al cubo de la basura. Encuentra oro allí. Encuentra a un animal que no haya comido o bebido. Eres tú. Ese animal abandonado, exiliado, hambriento de atención, es parte de ti mismo. Marion Goodman, citada por Stephen Cobb en The Great World of Your Life. En septiembre de 2001, varias organizaciones, incluyendo los Institutos Nacionales de Salud, la farmacéutica Pfizer y la New York Times Company Foundation, organizaron varias mesas redondas de expertos para recomendar los mejores tratamientos para las personas traumatizadas por los ataques al World Trade Center. Como muchas intervenciones sobre los traumas ampliamente utilizadas, no se habían evaluado nunca minuciosamente en comunidades aleatorias, a diferencia de los pacientes que acuden al psiquiatra. Pensé que aquello era una excelente oportunidad para comparar el funcionamiento de varios enfoques distintos. Mis compañeros eran más conservadores y, tras largas deliberaciones, los comités recomendaron solo dos formas de tratamiento. El tratamiento con una orientación psicoanalítica y la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué la terapia conversacional analítica? Como Manhattan es uno de los últimos bastiones del psicoanálisis freudiano, habría sido políticamente incorrecto excluir a una proporción sustancial de los profesionales de la salud mental locales. ¿Por qué la terapia cognitivo-conductual? Como el tratamiento conductual se puede dividir en pasos concretos y se puede, entre comillas, manualizar en protocolos uniformes, es el tratamiento favorito de los investigadores académicos, otro grupo que tampoco podían ignorar. Después de la aprobación de las recomendaciones, nos sentamos y esperamos a que los habitantes de Nueva York se dirigieran a las consultas de estos terapeutas. Casi ninguno acudió. El doctor Spencer Ed, que dirigía el departamento de psiquiatría del ya desaparecido Hospital St. Vincent en Greenwich Village, quiso saber a dónde habían ido los supervivientes a buscar ayuda, y a principios del 2002, junto con algunos estudiantes de medicina, realizó un estudio con 222 personas que habían logrado escapar de las Torres Gemelas. Al preguntarles qué les había sido más útil para superar los efectos de su experiencia, los supervivientes mencionaron la acupuntura, los masajes, el yoga y la MDR, en ese orden. Entre los cuerpos de rescate, los masajes fueron especialmente populares. El estudio de IT sugiere que las intervenciones más útiles se centraron en aliviar la carga física generada por el trauma. La disparidad entre la experiencia de los supervivientes y las recomendaciones de los expertos resulta intrigante. Obviamente no sabemos cuántos supervivientes buscaron terapias más tradicionales, pero la aparente falta de interés en la terapia conversacional suscita una pregunta básica. ¿Cuánto bien hace hablar sobre el trauma? La verdad impronunciable. Los terapeutas tienen una fe imperecedera en la capacidad de la palabra para superar los traumas. Esta confianza data de 1893, cuando Freud, entre paréntesis, y su mentor Breuer, escribió que el trauma, entre comillas, desaparecía de forma inmediata y permanente cuando lograba sacar claramente a la luz el recuerdo del acontecimiento por el que había sido provocado y al activar el afecto correspondiente, y cuando el paciente había descrito ese acontecimiento con el mayor detalle posible y había puesto palabras al afecto. Cierre comilla. Desgraciadamente no es tan simple. Los acontecimientos traumáticos son casi imposibles de traducir en palabras.
Esto se aplica a todos nosotros, no solo a las personas que sufren trastorno por estrés postraumático. Las huellas iniciales de los acontecimientos del 11 de septiembre no eran historias, sino imágenes. 2 puntos. Gente frenética corriendo por la calle, con la cara cubierta de ceniza. Un avión empotrándose en la torre 1 del World Trade Center. Las manchas lejanas que eran personas saltando de la mano. Esas imágenes se reprodujeron una y otra vez en nuestra mente y en la televisión, hasta que hasta que el alcalde Giuliani y los medios nos ayudaron a crear una narración que podíamos compartir con los demás. En Seven Pillars of Wisdom, T. E. Lawrence escribía sobre sus experiencias en la guerra. 2 puntos, abre comillas. Aprendimos que había calambres demasiado punzantes, dolores demasiado profundos, éxtasis demasiado elevados para que nuestros yos finitos pudieran registrarlos. Cuando las emociones alcanzaban ese nivel, la mente se obstruía y la memoria se quedaba en blanco hasta que las circunstancias volvían de nuevo a ser monótonas. Aunque el trauma nos mantiene perplejos, el camino de su salida está pavimentado con palabras cuidadosamente montadas, pieza a pieza, hasta que la historia completa puede ser revelada. Cierre comillas. Romper el silencio. Los activistas de la primera campaña para la concienciación del SIDA crearon un eslogan potente. 2 puntos, comillas, silencio igual muerte. Cierre comillas. El silencio sobre el trauma también lleva a la muerte. 2 puntos, la muerte del alma. El silencio refuerza el aislamiento del trauma. Ser capaz de decir en voz alta a otro ser humano, me violaron, o mi esposo me pegaba, o mis padres lo llamaban disciplina, pero eran malos tratos, o no estoy bien desde que volví de Irak, es una señal de que la curación puede empezar. Podemos pensar que controlamos nuestra pena, nuestro terror o nuestra vergüenza permaneciendo en silencio, pero nombrarlo nos ofrece la posibilidad de un tipo de control diferente. Cuando Adán fue puesto al cargo del reino animal en el libro del Génesis, su primer acto fue poner nombre a todas las criaturas vivientes. Si nos han hecho daño, debemos reconocer y decir lo que nos ha pasado. Lo sé por propia experiencia, hasta que no pude permitirme aceptar que mi padre me encerrara en el sótano de nuestra casa por varias ofensas cometidas cuando yo tenía 3 años, siempre estaba preocupado con la idea de que me echaran y me abandonaran. Solo cuando pude hablar de cómo me sentía de niño, solo cuando pude perdonarme por haber tenido tanto miedo y haber sido tan sumiso, pude empezar a disfrutar del plan de mi propia compañía. Sentir que te escuchan y que te comprenden te cambia la fisiología. Ser capaz de articular un sentimiento complejo y que reconozcan nuestros sentimientos enciende nuestro cerebro límbico y crea un momento, entre comillas, ajá. En cambio, que nos den a cambio silencio e incomprensión mata el espíritu. O como John Bowlby dijo de forma tan memorable, 2 puntos, lo que no se le puede contar a una madre no se puede contar a uno mismo. Si nos ocultamos a nosotros mismos que nuestro tío abusaba de nosotros cuando éramos pequeños, somos vulnerables a reaccionar ante los detonantes como un animal en una tormenta eléctrica. 2 puntos, con una respuesta de todo el cuerpo entero ante las hormonas que indican peligro. Sin lenguaje y sin contexto, nuestra conciencia puede estar limitada a, entre comillas, estoy asustado. Sin embargo, decididos a no perder el control, es probable que evitemos a cualquier persona o cualquier cosa que nos recuerde incluso vagamente nuestro trauma. También es posible que alternemos entre estar inhibidos y estar tensos, o reactivos y explosivos, o todo ello sin saber por qué.
Mientras nos guardemos secretos y eliminemos información, nos estamos declarando la guerra a nosotros mismos. Esconder nuestros sentimientos profundos requiere una gran cantidad de energía. Mina, mina nuestra motivación para perseguir objetivos que valgan la pena y nos deja con una sensación de aburrimiento y de desconexión. Mientras tanto, las hormonas del estrés siguen inundando nuestro cuerpo, provocando dolores de cabeza, dolores musculares, problemas intestinales o sexuales y comportamientos irracionales que pueden ponernos en un aprieto y hacer daño a las personas que nos rodean. Solo cuando identificamos la fuente de estas respuestas podemos empezar a utilizar nuestros sentimientos como señales de problemas que requieren nuestra urgente atención. Ignorar la realidad interior también devora nuestra sensación de identidad, de conciencia y de propósito. La psicóloga clínica Edna Foa y sus compañeros crearon el inventario de cogniciones postraumáticas para evaluar las opiniones de los pacientes sobre sí mismos. Los síntomas del trastorno por estrés postraumático suelen incluir afirmaciones como, entre comillas, me siento muerto por dentro, nunca podré sentir emociones normales de nuevo, he cambiado a peor para siempre, me siento como un objeto, no como una persona, no tengo futuro o siento como si ya no me conociera. La cuestión crítica es permitirnos saber lo que sabemos. Esto requiere una valentía enorme. En What It Is Like to Go to War, el veterano de Vietnam Karl Marlantes lucha con los recuerdos de su participación en una unidad de combate de los marines sumamente efectiva y se enfrenta a la terrible división que descubrió en su interior. Durante años no fui consciente de la necesidad de sanar esa división y no había nadie, cuando volví, que me lo indicara, porque di por sentado que solo había una persona dentro de mí. Hay una parte de mí a la que solo le gusta mutilar, matar y torturar. Esta parte de mí no es todo mi yo. Tengo otros elementos que son justamente lo contrario, de los que estoy orgulloso. Así pues, ¿soy un asesino? No, pero parte de mí sí lo es. ¿Soy un torturador? No, pero parte de mí sí lo es. Siento horror y tristeza cuando leo en el periódico que han maltratado a un niño, sí, pero ¿estoy fascinado? Marlantes nos cuenta que este camino hacia la recuperación requirió aprender a decir la verdad, aunque esa verdad fuera brutalmente dolorosa. La muerte, la destrucción y la pena deben justificarse constantemente en ausencia de algún significado dominante para el sufrimiento. La ausencia de este significado dominante fomenta que inventemos cosas, que mintamos, que completemos el significado que falta. Nunca había podido contar a nadie lo que me pasaba, así que durante años retuve esas imágenes. Empecé a reintegrar esta parte dividida de mi experiencia solo cuando empecé a imaginar a ese niño como a un niño, como mi hijo quizás. Luego apareció esa apabullante tristeza y la sanación. Reintegrar los sentimientos de tristeza, de rabia, de todo lo anterior con la acción debe ser un proceso operativo estándar para todos los soldados que han matado cara a cara. No requiere ninguna formación psicológica sofisticada, simplemente formar grupos bajo un miembro del escuadrón o del pelotón que haya seguido una formación de algunos días sobre liderazgo de grupos y que anime a la gente a hablar. Poder adoptar cierta perspectiva sobre nuestro terror y compartirlo con otras personas puede restablecer la sensación de ser miembros de la raza humana. Una vez que los veteranos de Vietnam que trataba se unieron a un grupo terapéutico en el que podían compartir las atrocidades que habían visto y habían cometido, afirmaron empezar a abrir su corazón a sus parejas. El milagro del autodescubrimiento.
Descubrirnos a nosotros mismos en el lenguaje siempre es una epifanía, aunque encontrar palabras para describir nuestra realidad interior puede ser un proceso agonizante. Por ello, encuentro tan inspirador el relato de Helen Keller sobre cómo nació en el lenguaje. Cuando Helen tenía 19 meses y estaba empezando a hablar, una infección vírica le arrebató la vista y el oído. Sorda, ciega y muda, esta niña adorable y vivaracha se convirtió en una criatura indómita y aislada. Tras 5 años de desesperación, su familia invitó a una profesora que sufría una ceguera parcial, Anne Sullivan, para que viniera de Boston a su casa de Alabama para ser la maestra de Helen. Anne empezó inmediatamente a enseñar a Helen el alfabeto manual, deletreando palabras en su mano, letra a letra, pero se pasó 10 semanas intentando conectar con esa pequeña salvaje antes de que se produjera el gran avance. Se produjo cuando Anne deletreó la palabra agua en una de las manos de Helen mientras le ponía la otra bajo la bomba de agua. Helen recordó más tarde ese momento en The Story of My Life. Agua, esa palabra me sobrecogió el alma y despertó, llena del espíritu matinal. Hasta ese día mi mente había sido como una cámara oscura, esperando a que entraran las palabras y alumbraran la lámpara, que es el pensamiento. Aprendí muchas palabras más ese día. Aprender los nombres de las cosas permitió a la niña no solo crear una representación interior de la realidad invisible e inaudible a su alrededor, sino también encontrarse a sí misma. Al cabo de 6 meses empezó a utilizar la primera persona, yo. La historia de Helen me recuerda a los niños maltratados, renuentes, poco comunicativos que vemos en nuestros programas de tratamiento residenciales. Antes de adquirir el lenguaje estaba desorientada y era egocéntrica. Mirando hacia atrás, ella misma llamaba a esa criatura fantasma. Efectivamente, nuestros niños avanzan como fantasmas hasta que pueden descubrir quiénes son y sentirse suficientemente seguros para comunicar lo que les pasa. En un libro posterior, The World I Live In, Keller describe de nuevo su nacimiento en su yoidad. Antes de tener a mi maestra no sabía que yo era. Vivía en un mundo que era un no mundo. No tenía voluntad ni intelecto. Puedo recordar todo esto no porque supiera que era así, sino porque tengo memoria táctil. Me permite recordar que nunca contraje la frente en un acto de reflexión. Los recuerdos táctiles de Helen, recuerdos basados solo en el tacto, no podían compartirse, pero el lenguaje le abrió la posibilidad de unirse a una comunidad. A los 8 años, cuando Helen fue con Anne al Instituto Perkins para Personas Ciegas de Boston, donde estudió la propia Sullivan, pudo comunicarse con otros niños por primera vez. Oh, qué felicidad, escribió, hablar libremente con otros niños, sentirme como en casa en el gran mundo. El descubrimiento del lenguaje de Helen con la ayuda de Anne Sullivan capta la esencia de una relación terapéutica. Encontrar palabras donde las palabras antes no existían y como resultado de ello poder compartir nuestro dolor, sentimientos más profundos con otro ser humano. Es una de las experiencias más profundas que podemos tener y dicha resonancia en la que se pueden descubrir, pronunciar y recibir palabras no pronunciadas hasta ese momento es fundamental para curar el aislamiento del trauma, especialmente si otras personas de nuestra vida nos han ignorado o nos han silenciado. Comunicarse totalmente es lo opuesto a estar traumatizado. Conocernos a nosotros mismos o contar nuestra historia, nuestro sistema de concienciación dual.
Cualquier persona que inicie una terapia conversacional, sin embargo, casi inmediatamente se enfrenta a las limitaciones del lenguaje. Este fue el caso en mi propio psicoanálisis. Aunque tengo facilidad de palabra y sé contar interesantes cuentos, rápidamente me di cuenta de lo difícil que era sentir profundamente mis sentimientos y tratarlos simultáneamente a otra persona. Y trasladarlos simultáneamente a otra persona. Cuando entraba en contacto con los momentos más íntimos, dolorosos o confusos de mi vida, a menudo me encontraba ante una disyuntiva, dos puntos, o centrarme en revivir antiguas escenas en el ojo de mi mente y dejarme sentir lo que había sentido entonces, o contar a mi analista lógica y coherentemente lo que había sucedido. Cuando elegía lo último, rápidamente perdía el contacto conmigo mismo y empezaba a centrarme en su opinión sobre lo que le estaba contando. El mero indicio de duda o de juicio hacía que me callara y entonces centraba mi atención en volver a lograr su aprobación. Desde entonces, la neurociencia ha demostrado que tenemos dos tipos de autoconocimiento diferentes. Dos puntos. Uno que rastrea nuestro yo en el tiempo y otro que registra al yo en el momento presente. El primero, nuestro yo autobiográfico, crea conexiones entre las experiencias y las monta en una historia coherente. Este sistema está arraigado en el lenguaje. Nuestras narraciones cambian con la historia a medida que nuestra perspectiva cambia y que incorporamos nuevas contribuciones. El otro sistema, el autoconocimiento momento a momento, se basa fundamentalmente en sensaciones físicas. Pero si nos sentimos seguros y no tenemos prisa, podemos encontrar palabras para comunicar también esa experiencia. Estas dos formas distintas de conocer se encuentran en diferentes partes del cerebro que están muy desconectadas entre sí. Solo el sistema dedicado al autoconocimiento que se encuentra en la corteza prefrontal medial puede cambiar el cerebro emocional. En los grupos que solía liderar para los veteranos, en ocasiones veía estos dos sistemas funcionando mano a mano. Los soldados contaban terribles historias de muerte y destrucción, pero yo observaba que sus cuerpos a menudo simultáneamente irradiaban una sensación de orgullo y de pertenencia. Del mismo modo, muchos pacientes me hablan de la familia feliz en la que crecieron mientras que su cuerpo se va desplomando y su voz suena nerviosa y tensa. Un sistema crea una historia para el consumo público y si contamos esa historia suficientes veces, es posible que acabemos creyendo que contiene toda la verdad, pero el otro sistema registra una verdad distinta, dos puntos. Cómo vivimos la situación en nuestro interior. Es este segundo sistema al que debemos acceder, que debemos aceptar y con el que nos debemos reconciliar. Recientemente, en mi hospital universitario, un grupo de psiquiatras residentes y yo entrevistamos a una joven con epilepsia del lóbulo temporal que estaba siendo evaluada tras un intento de suicidio. Los residentes le hicieron las preguntas habituales sobre sus síntomas, la medicación que estaba tomando, cuántos años tenía cuando la diagnosticaron y qué la había llevado a intentar quitarse la vida. Respondió con una voz plana y escueta. Dos puntos. La diagnosticaron a los 5 años. Se había quedado sin trabajo. Sabía que había estado fingiendo. Se sentía inútil. Por alguna razón, un residente le preguntó si había sufrido abusos sexuales. Esa pregunta me sorprendió. Dos puntos. No nos había dado ninguna indicación de tener problemas de relaciones o sexuales y me pregunté si ese médico estaba persiguiendo intereses privados. Sin embargo, la historia de nuestra paciente no explicaba por qué se había quedado destrozada después de perder su trabajo. Así que le pregunté cómo se había sentido aquella niña de 5 años cuando le dijeron que algo pasaba con su cerebro. Esto la obligó a reflexionar porque no tenía ningún guión preestablecido para esta pregunta. Con un tono de voz apagado nos contó que la peor parte de su diagnóstico fue que su padre ya no quería hacer nada con ella. Dos puntos. Solo me veía como a una hija defectuosa. Nadie la apoyó, nos dijo, así que básicamente tuvo que apañársela sola.
Luego le pregunté cómo se sentía entonces si pensaba en esa niña a la que acababan de diagnosticar epilepsia y que fue dejada de lado. En lugar de llorar por su soledad o de enfadarse sobre la falta de apoyo, dijo con orgullo: era tonta, quejica y dependiente. Tenía que haber dado un paso adelante y hacer de tripas corazón. Esa pasión obviamente procedía de la parte de sí misma que había intentado manejar su aflicción con valentía, y reconocí que probablemente eso la ayudó a sobrevivir entonces. Le pedí que dejara que esa niña asustada y abandonada le contara cómo había sido estar sola con su enfermedad agravada por el rechazo de su familia. Empezó a sollozar y estuvo en silencio un largo rato hasta que al final dijo: No, no se lo merecía. Debieron haberla apoyado. Alguien habría tenido que cuidar de ella. Luego volvió a cambiar y me contó con orgullo sus logros, todo lo que había logrado a pesar de la falta de apoyo. La historia pública y la experiencia interior finalmente se encontraron. El cuerpo es el puente. Las historias sobre traumas reducen el aislamiento del trauma y proporcionan una explicación sobre por qué la gente sufre del modo en que sufre. Permiten a los médicos hacer diagnósticos para poder tratar problemas como el insomnio, la ira, las pesadillas o la insensibilización. Las historias también pueden proporcionar a la gente un objetivo al que culpar. La culpa es un rasgo humano universal que ayuda a la gente a sentirse bien mientras se siente mal. O como mi antiguo profesor Elvin Semrad solía decir, abre comillas, el odio hace que el mundo se mueva. Pero las historias también pueden oscurecer una cuestión aún más importante, es decir, que el trauma radicalmente cambia a las personas. Que en realidad ya no son ellas mismas. Es sumamente difícil poner en palabras esa sensación de ya no ser uno mismo. El lenguaje evolucionó básicamente para compartir las cosas del mundo exterior, no para comunicar nuestros sentimientos interiores, nuestra interioridad. Entre paréntesis, de nuevo, el centro del lenguaje de nuestro cerebro está lo más geográficamente lejos posible del centro en el que nos experimentamos a nosotros mismos. Cierre paréntesis. La mayoría de nosotros sabemos describir mejor a otra persona que a nosotros mismos. Como dijo una vez el psicólogo Jerome Kagan de Harvard, la tarea de describir las experiencias más privadas se puede comparar con llegar al fondo de un pozo profundo para recoger unas pequeñas y frágiles figuras de cristal llevando puestos unos guantes de piel gruesa. Podemos superar el carácter escurridizo de las palabras implicando al sistema del yo, que observa el yo y que se basa en el cuerpo, que habla a través de las sensaciones, el tono de voz y las tensiones corporales. Ser capaces de percibir sensaciones viscerales es la base misma de la conciencia emocional. Si un paciente me dice que tenía 8 años cuando su padre abandonó a su familia, seguramente le interrumpiré y le pediré que se pregunte qué pasa en su interior cuando me habla del niño que nunca más volvió a ver a su padre. ¿Dónde lo tiene registrado en su cuerpo? Cuando activamos nuestros instintos y escuchamos los latidos de nuestro corazón, entre paréntesis, cuando seguimos los caminos interoceptivos hacia nuestros recovecos más internos, cierre paréntesis, las cosas empiezan a cambiar. Escribirnos a nosotros mismos. Hay otras maneras de acceder a nuestro mundo de sentimientos interior. Una de las más efectivas es a través de la escritura. La mayoría de nosotros hemos vaciado nuestro corazón en cartas airadas, acusatorias, de queja o tristes después de que nos hayan traicionado o abandonado.
Hacerlo casi siempre nos hace sentir mejor, aunque nunca las enviemos. Cuando nos escribimos a nosotros mismos, no debemos preocuparnos por si los demás nos juzgan. Simplemente escuchamos nuestros pensamientos y dejamos que fluyan. Luego, al releer lo que hemos escrito, a menudo solemos descubrir verdades sorprendentes. Como miembros activos de nuestra sociedad, se supone que debemos ser agradables en nuestras interacciones diarias y subordinar nuestros sentimientos a las tareas que tenemos entre manos. Cuando hablamos con alguien con quien no nos sentimos completamente seguros, nuestro editor social se pone en alerta y levantamos la guardia. Al escribir es diferente. Si le pedimos a nuestro editor que nos deje solos un momento, saldrán cosas que no teníamos ni idea de que estaban allí. Tenemos la libertad de entrar en una especie de estado de trance en el que el bolígrafo o el teclado parece canalizar todo lo que va saliendo de dentro. Podemos conectar esas partes narrativas y de autoobservación sin cerebro, sin preocuparnos por la recepción que tendremos. En la práctica llamada, entre comillas, escritura libre, podemos usar cualquier objeto como derrochar personal para iniciar una corriente de asociaciones. Simplemente escriba lo primero que le venga a la mente al mirar el objeto que tiene delante y luego siga sin detenerse, sin releer, sin releer ni tachar. Una cuchara de madera en la encimera de la cocina puede desencadenar recuerdos sobre cómo preparábamos salsa de tomate con nuestra abuela o sobre cómo nos pegaban de pequeños. La tetera que ha pasado de generación en generación puede llevarnos por los recovecos de nuestra mente hasta las personas queridas que hemos perdido o hasta unas vacaciones familiares que eran una mezcla de amor y de conflicto. Pronto aparecerá una imagen, luego un recuerdo, luego un párrafo para dejar constancia de ello. Sea lo que aparezca en el papel, será una manifestación de unas asociaciones que son únicamente nuestras. Mis pacientes suelen traer fragmentos de escritos y dibujos sobre sus recuerdos que puede que todavía no estén listos para comentar. Leer su contenido en voz alta probablemente les abrumaría, pero quieren que yo esté al corriente de aquello con lo que están lidiando. Les digo lo mucho que aprecio su valentía al permitirse explorar partes hasta ese momento escondidas de sí mismos y en confiármelas a mí. Estas comunicaciones vacilantes guían mi plan de tratamiento, por ejemplo, ayudándome a decidir si añado algún procesamiento somático, neurofeedback o MDR al trabajo actual. Por lo que sé, la primera prueba sistemática del poder del lenguaje para aliviar el trauma se realizó en 1986 cuando James P. Pennebaker de la Universidad de Texas en Austin transformó su clase introductoria de psicología en un laboratorio experimental. Pennebaker empezó destacando lo saludable e importante que es la inhibición, guardarse las cosas para uno mismo, que él consideraba como el pegamento de la civilización. Pero también estaba seguro de que la gente paga cierto precio cuando intenta evitar ser consciente del elefante de la habitación. Empezó pidiendo a cada estudiante que identificara una experiencia profundamente personal que les hubiera resultado muy estresante o traumática. Luego dividió la clase en 3 grupos, 2 puntos. Uno escribiría sobre lo que les estaba pasando en su vida actual. El segundo escribiría sobre los detalles del acontecimiento estresante o traumático. Y el tercero contaría los hechos de la experiencia, sus sentimientos y emociones y el impacto que creían que ese acontecimiento había tenido en su vida. Todos los estudiantes escribieron ininterrumpidamente durante 15 minutos durante 4 días consecutivos sentados solos en un pequeño cubículo en el edificio de psicología.
Los estudiantes se tomaron el estudio muy en serio. Varios revelaron secretos que no habían contado nunca a nadie. A menudo lloraban al escribir y muchos confiaron a los asistentes del curso que esas experiencias les habían preocupado. De los 200 participantes, 65 escribieron sobre un trauma infantil, aunque el fallecimiento de un familiar era el tema más frecuente. El 22% de las mujeres y el 10% de los hombres declararon un trauma sexual anterior a la edad de 17 años. Los investigadores preguntaron a los estudiantes sobre su salud y se quedaron sorprendidos al comprobar con qué facilidad los estudiantes contaban espontáneamente historias de problemas de salud mayores y menores. Cáncer, hipertensión, úlceras, gripes, cefaleas y dolores de oído. Los que habían declarado una experiencia sexual traumática en la infancia habían sido hospitalizados una media de 1.7 días en el año anterior, casi el doble que el resto. Luego, el equipo comparó el número de visitas al centro de salud que los participantes habían realizado durante el mes anterior al estudio con el número de visitas en el mes posterior a este. El grupo que había escrito sobre los hechos y las emociones relacionadas con su trauma claramente salía más beneficiado. Presentó una reducción del 50% en las visitas al médico en comparación con los dos otros grupos. Escribir sobre sus pensamientos y sus sentimientos más profundos sobre los traumas había mejorado su estado de ánimo y ello generaba una actitud más optimista y una mejor salud física. Cuando pidieron a los propios estudiantes que evaluaran el estudio, se centraron en cómo había mejorado el conocimiento sobre sí mismos. Me ayudó a pensar en lo que sentí en aquella ocasión. Nunca antes me había dado cuenta de lo mucho que me afectó. Tuve que pensar y resolver experiencias del pasado. Un resultado de este experimento fue la tranquilidad de espíritu. Tener que escribir sobre las emociones y los sentimientos me ayudó a comprender cómo me sentía y por qué. En un estudio posterior, Pennebaker pidió a la mitad de un grupo de 72 estudiantes que hablaran en una grabadora sobre la experiencia más traumática de su vida. La otra mitad hablaba de sus planes para el resto del día. Mientras hablaban, los investigadores analizaban sus reacciones fisiológicas. Presión arterial, ritmo cardíaco, tensión muscular y temperatura en las manos. Este estudio arrojó unos resultados similares. Los que se permitieron sentir sus emociones mostraron cambios fisiológicos significativos, tanto inmediatos como a largo plazo. Durante sus confesiones, la presión arterial, el ritmo cardíaco y otras funciones autónomas aumentaron, pero luego su activación cayó en niveles por debajo de los que tenían al inicio del estudio. La caída de la presión arterial todavía podía medirse 6 semanas después del final del experimento. Actualmente está ampliamente aceptado que las experiencias estresantes, entre paréntesis un divorcio, los exámenes finales o la soledad, tienen un efecto negativo sobre la función inmunológica, pero esta era una noción muy controvertida en la época del estudio de Pennebaker. A partir de estos protocolos, un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio comparó dos grupos de estudiantes que habían escrito sobre un trauma personal o sobre un tema superficial. De nuevo, los que escribieron sobre un trauma personal hicieron menos visitas al centro de salud y su mejora en la salud estaba relacionada con la mejora de su función inmunológica, medida por la acción de los linfocitos T, entre paréntesis las células natural killer, y otros marcadores inmunológicos en la sangre. Este efecto era más evidente directamente después del experimento, pero seguía siendo detectable 6 semanas después.
Experimentos de escritura en el mundo entero con estudiantes, pacientes de residencias, estudiantes de medicina, presos, presos de máxima seguridad, pacientes de artritis, madres primerizas y víctimas de violación muestran de forma constante que escribir sobre acontecimientos angustiantes mejora la salud física y mental. Otro aspecto de los estudios de Pennebaker me llamó la atención: dos puntos. Cuando sus sujetos hablaban de cuestiones íntimas o difíciles, solían cambiar el tono de voz o el estilo de discurso. Las diferencias eran tan notables que Pennebaker se preguntaba si había mezclado las cintas. Por ejemplo, una mujer describía sus planes del día con una voz infantil y aguda, pero unos minutos después, cuando describía cómo robó una vez $100 de una caja registradora abierta, tanto el volumen como el tono de su voz bajaron tanto que parecía una persona totalmente diferente. Las alteraciones de los estados emocionales también se reflejaron en la escritura de los participantes. Cuando cambiaban de tema, podían cambiar de cursiva a mayúscula y de vuelta a las cursivas. También había variaciones en la inclinación de las letras y en la presión del bolígrafo. Estos cambios se conocen como, entre paréntesis, conmutación en la práctica clínica, y solemos verlos en personas con historiales de traumas. Los pacientes activan de un modo distinto diferentes estados emocionales y fisiológicos a medida que pasan de un tema a otro. La conmutación se manifiesta no solo como patrones vocales marcadamente diferentes, sino también como expresiones faciales y movimientos corporales diferentes. Algunos pacientes incluso parecen cambiar su identidad personal de tímidos a contundentes y agresivos, o de ansiosamente obedientes a claramente seductores. Cuando escriben sobre sus miedos más profundos, su escritura manual suele volverse más infantil y primitiva. Si los pacientes que se presentan con estos estados tan drásticamente distintos son tratados como farsantes, o si se les pide que dejen de mostrar sus partes imprevisiblemente molestas, es probable que enmudezcan. Probablemente seguirán buscando ayuda, pero después de haber sido silenciados, transmitirán sus gritos de ayuda no hablando, sino actuando. Con intentos de suicidio, depresión y ataques de ira. Como veremos en el capítulo 17, solo mejorarán si tanto ellos como su terapeuta valoran la función que han desempeñado estos diferentes estados en su supervivencia. Bueno, a continuación se muestra un texto escrito a mano, y ahí se deja en evidencia las diferencias de letra en un mismo texto. Sí. Arte, música y danza. Existen miles de profesionales que basan su terapia en el arte, la música y la danza, y que hacen un trabajo fantástico con niños maltratados, soldados con trastorno por estrés postraumático, víctimas de incesto, refugiados y víctimas de torturas. Y muchos relatos demuestran la efectividad de las terapias expresivas. Sin embargo, en este momento sabemos muy poco sobre cómo funcionan o sobre los aspectos concretos del estrés traumático que tratan, y realizar la investigación necesaria para determinar su valor científicamente representaría un reto logístico y económico enorme. La capacidad del arte, la música y la danza para sortear el enmudecimiento que acompaña al terror puede ser una de las razones por las que se utilizan para el tratamiento del trauma en diferentes culturas del mundo.
Uno de los pocos estudios sistemáticos que compara la expresión artística no verbal con la escritura fue realizado por James Pennebaker y Anne Krantz, una terapeuta de San Francisco que trabaja con el baile y el movimiento. Pidieron a un tercio de un grupo de 64 estudiantes que revelaran una experiencia traumática con movimientos corporales expresivos durante al menos 10 minutos al día durante 3 días consecutivos, y luego que escribieran sobre la misma experiencia durante otros 10 minutos. Un segundo grupo bailó, pero no escribió sobre su trauma, y un tercer grupo realizó un programa de ejercicios. A los 3 meses, los miembros de todos los grupos dijeron sentirse más felices y más sanos. Sin embargo, solo el grupo del movimiento expresivo, que también había escrito, mostró evidencias objetivas: una mejor salud física y un mejor promedio escolar. Entre paréntesis, el estudio no evaluaba síntomas específicos del trastorno por estrés postraumático. Pennebaker y Krantz concluyeron lo siguiente: la simple expresión del trauma no es suficiente. No parece que la salud requiera traducir las experiencias en lenguaje. Sin embargo, seguimos sin saber si esta conclusión, entre paréntesis, que el lenguaje es fundamental para la curación, es realmente cierta. Los estudios de escritura que se han centrado en los síntomas del trastorno por estrés postraumático frente a la salud general han sido decepcionantes. Cuando lo comenté con Pennebaker, me dijo que la mayoría de los estudios con pacientes de trastorno por estrés postraumático se habían realizado en el contexto de grupos en los que los participantes debían compartir sus historias. Reiteró el comentario que he realizado más arriba: que el objeto de la escritura es escribirnos a nosotros mismos, decirnos a nosotros mismos lo que hemos estado intentando evitar. Los límites del lenguaje. El trauma abruma tanto a los oyentes como a los oradores. En The Great War in Modern Memory, su magistral estudio sobre la Primera Guerra Mundial, Paul Fussell comenta brillantemente la zona de silencio que crea el trauma. Uno de los aspectos cruciales de la guerra es la colisión entre los acontecimientos y el lenguaje disponible, entre paréntesis, o pensamiento adecuado, para describirlos. Lógicamente, no hay motivo por el que la lengua inglesa no pueda describir perfectamente la realidad de la guerra. Es rica en términos como sangre, terror, agonía, locura, mierda, crueldad, asesinato, claudicación, dolor y engaño, así como en frases como piernas destrozadas, intestinos chorreando sobre sus manos, gritar toda la noche, sangrar por el recto hasta morir, entre otras. El problema no era tanto de lenguaje como de finura y de optimismo. La verdadera razón por la que los soldados permanecen en silencio es que los soldados han descubierto que nadie está muy interesado en las malas noticias que deben comunicar. ¿Qué oyente quiere desgarrarse y perturbarse cuando no le corresponde? Hemos hecho que innombrable signifique indescriptible. Realmente significa repugnante. Hablar de acontecimientos dolorosos no establece necesariamente una comunidad, más bien suele ser al contrario. Las familias y las organizaciones pueden rechazar a los miembros que airean los trapos sucios. Los amigos y familiares pueden perder la paciencia con las personas que quedan aferradas en su pena o en su dolor.
Esta es una de las razones por las que las víctimas de trauma suelen retraerse y por las que sus historias se convierten en relatos memorizados, editados en una forma que provoque el menor rechazo. Es un enorme reto encontrar lugares seguros en los que expresar el dolor del trauma. Por eso, grupos de supervivientes como Alcohólicos Anónimos, hijos adultos de alcohólicos, Narcóticos Anónimos y otros grupos de apoyo pueden ser tan cruciales. Encontrar una comunidad que responda en la que poder contar nuestra verdad hace que la recuperación sea posible. Esta es también la razón por la que los supervivientes necesitan a terapeutas profesionales formados para escuchar los detalles agonizantes de su vida. Recuerdo la primera vez en que un veterano me contó cuando mató a un niño en Vietnam. Tuve un vívido flashback de cuando tenía unos 7 años y mi padre me contó que un niño de la casa de al lado había muerto a golpes a manos de unos soldados nazis delante de nuestra casa por haberle faltado el respeto. Mi reacción ante la confesión del veterano fue demasiado difícil de soportar y tuve que finalizar la sesión. Por esta razón, los terapeutas tienen que haber realizado su propia terapia intensiva para que puedan hacerse cargo de sí mismos y permanecer disponibles emocionalmente para sus pacientes, incluso cuando las historias de sus pacientes les causan rabia o repugnancia. Un problema distinto es cuando las propias víctimas de un trauma se vuelven literalmente mudas, cuando el área del cerebro relativa al lenguaje deja de funcionar. He visto esta desconexión en los juzgados en muchos casos de inmigración y también en un caso contra el autor de una masacre masiva en Ruanda. Cuando se pide a las víctimas que testifiquen sobre sus experiencias, suelen sentirse tan abrumadas que prácticamente son incapaces de hablar o se ven invadidas por tal pánico que no pueden articular claramente lo que les ha sucedido. Sus testimonios suelen desestimarse por ser demasiado caóticos, confusos y fragmentados para ser creíbles. Otros intentan contar su historia de un modo que les impida desencadenar ninguna reacción. Esto puede hacerles pasar por testigos evasivos y poco fiables. He visto docenas de casos legales desestimados porque los demandantes de asilo eran incapaces de hacer un relato coherente de, lo- de los motivos de su huida. También he conocido a varios veteranos cuyas reclamaciones fueron denegadas por la Administración de Veteranos al no poder contar con precisión lo que les había sucedido. La confusión y el mutismo son cosas rutinarias en las consultas de los terapeutas. 2 puntos. Sabemos a ciencia cierta que nuestros pacientes se sentirán abrumados si seguimos presionándolos para que cuenten detalles de su historia. Por este motivo hemos aprendido a, entre comillas, pendular nuestro enfoque del trauma usando un término acuñado por mi amigo Peter Levine. No evitamos confrontar los detalles, pero enseñamos a nuestros pacientes a sumergir de forma segura un dedo en el agua y a sacarlo después, haciendo así frente a la realidad de manera gradual. Empezamos creando entre comillas, islas de seguridad internas dentro del cuerpo. Esto significa ayudar a los pacientes a identificar las partes de su cuerpo, las posturas o los movimientos que les permitan permanecer con los pies en el suelo siempre que se sientan bloqueados, aterrorizados o airados. Estas partes suelen estar fuera del alcance del nervio vago, que transporta los mensajes de pánico al pecho, al abdomen y a la garganta, y pueden servir como aliadas para la integración del trauma. Puedo preguntar al paciente si tiene bien las manos,
Si me dice que sí, le pido que las mueva, explorando su ligereza, su calor y su flexibilidad. Más tarde, si veo que se le tensa el pecho y su respiración prácticamente desaparece, puedo decirle que pare y pedirle que se centre en las manos y que las mueva para que pueda sentirse separado del trauma. O puedo pedirle que se centre en cómo expira y que observe cómo puede cambiar su respiración. O pedirle que levante y baje los brazos con cada respiración, un movimiento de Qigong. Para algunos pacientes, tocar los puntos de acupresión es un buen sostén. A otros les pido que sientan el peso de su cuerpo en la silla o que planten los pies en el suelo. Puedo pedir a un paciente que está cayendo en el silencio que vea lo que sucede cuando se sienta recto. Algunos pacientes descubren sus propias islas de seguridad, empiezan a, entre comillas, captar que pueden crear sensaciones corporales para contrarrestar la sensación de pérdida de control. Esto allana el camino para la resolución del trauma. 2 puntos. Pendular entre estados de exploración y de seguridad, entre lenguaje y cuerpo, entre recordar el pasado y sentirse vivo en el presente. Lidiando con la realidad. Lidiar con los recuerdos traumáticos, sin embargo, es solo el principio del tratamiento. Muchos estudios han descubierto que las personas con trastorno por estrés postraumático tienen más problemas en general con la focalización de la atención y con el aprendizaje de nueva información. Alexander McFarlane hizo una prueba simple, 2 puntos. Pidió a un grupo de personas que dijeran el máximo de palabras que empiezan por B en un minuto. Las personas normales nombraban una media de 15. Las personas con trastorno por estrés postraumático decían una media de 3 o 4. Los sujetos normales dudaban cuando veían palabras amenazantes como sangre, herida o violación. Los sujetos con trastorno por estrés postraumático de McFarlane reaccionaban con la misma vacilación ante palabras ordinarias como lana, helado y bicicleta. Al cabo de cierto tiempo, la mayoría de las personas con trastorno por estrés postraumático no pasa mucho tiempo ni dedica mucho esfuerzo a lidiar con el pasado. Su problema es simplemente llegar al final del día. Incluso los pacientes traumatizados que realizan importantes contribuciones en el campo de la enseñanza, los negocios, la medicina o las artes y que crían a sus hijos satisfactoriamente gastan mucha más energía en las tareas diarias de la vida que el resto de mortales. Sin embargo, otro obstáculo del lenguaje es la ilusión de que nuestro pensamiento puede corregirse fácilmente si no, entre comillas, tiene sentido. La parte, entre comillas, cognitiva de la terapia cognitivo-conductual se centra en cambiar este, entre comillas, pensamiento disfuncional. Es un enfoque del cambio de arriba abajo en el que el terapeuta cuestiona o, entre comillas, reformula las cogniciones negativas como entre comillas, comparemos la sensación de sentirse culpable de su violación con los hechos reales en cuestión, o comparemos su terror a conducir con las estadísticas de la seguridad vial actualmente. Recuerdo a la mujer desconsolada que vino a nuestra clínica en una ocasión pidiendo ayuda con su hijo de 2 meses porque el bebé era, entre comillas, muy egoísta. ¿Le habría sido útil una ficha informativa sobre el desarrollo infantil o una explicación
Sobre el concepto de altruismo, esta información probablemente le habría sido de poca ayuda hasta que pudiera acceder a las partes aterrorizadas y abandonadas de sí misma, las partes expresadas por su terror a la dependencia. No hay duda de que las personas traumatizadas tienen pensamientos irracionales. Dos puntos, comillas, yo fui la culpable por ser tan sexy. Los otros no tenían miedo, eran hombres de verdad. Tenía que haberlo sabido antes de elegir ese camino. Es mejor tratar estos pensamientos como flashbacks cognitivos. No discutimos por ellos más de lo que discutiríamos con alguien que tiene flashbacks visuales de un terrible accidente. Son restos de incidentes traumáticos. Dos puntos, cosas que estaban pensando en el momento del trauma o justo después que se reactivaron bajo condiciones estresantes. La mejor manera de tratarlos es con la EMDR, el tema del siguiente capítulo. Convertirnos en alguien. La razón por la que a la gente le agobia contar sus historias y el motivo por el que tienen flashbacks cognitivos es que su cerebro ha cambiado. Como Freud y Breuer observaron, el trauma no actúa simplemente como un agente liberador de síntomas, más bien, entre comillas, el trauma psíquico, o más concretamente, el recuerdo del trauma, actúa como un cuerpo extraño que mucho después de su entrada debe seguir considerándose como un agente que sigue actuando, como una astilla que causa una infección. La respuesta del cuerpo a ese cuerpo extraño es lo que se convierte en el problema más que el objeto en sí. La neurociencia moderna confirma sólidamente la noción de Freud de que muchos de nuestros pensamientos complejos son racionalizaciones complejas de la gran cantidad de instintos, reflejos, motivos y recuerdos profundos que emanan del inconsciente. Como hemos visto, el trauma interfiere con el funcionamiento adecuado de las áreas del cerebro que manejan e interpretan la experiencia. La percepción robusta de uno mismo, una que permita a una persona decir con seguridad, entre comillas, esto es lo que pienso y lo que siento y esto es lo que me está pasando, depende de una interacción saludable y dinámica entre esas áreas. En casi todos los estudios de imágenes cerebrales de pacientes con trauma aparece una activación anómala de la ínsula. Esta parte del cerebro integra e interpreta la información de los órganos internos, incluyendo los músculos, las articulaciones y el sistema del equilibrio, entre paréntesis propioceptivo, para generar la sensación corporal. La ínsula puede transmitir señales a la amígdala que desencadena las respuestas de lucha/huida. Esto no requiere ninguna información cognitiva ni ningún reconocimiento consciente de que algo haya ido mal. Simplemente nos sentimos nerviosos e incapaces de centrarnos, o en el peor de los casos tenemos una sensación de fatalidad inminente. Estos potentes sentimientos se generan en lo más profundo del cerebro y no pueden ser eliminados por la razón o el entendimiento. Ser constantemente asaltados por las sensaciones corporales, pero estar conscientemente alejados de su origen provoca alexitimia. Dos puntos. La incapacidad de sentir y de comunicar lo que nos pasa. Solo entrando en contacto con nuestro cuerpo, conectando instintivamente con nuestro yo, podemos volver a sentir quiénes somos, nuestras prioridades y nuestros valores.
La alexitimia, la disociación y la desconexión afectan a las estructuras cerebrales que nos permiten centrarnos, saber qué sentimos y emprender acciones para protegernos. Cuando estas estructuras esenciales son sometidas a un shock inevitable, el resultado puede ser confusión y agitación, o puede ser el desapego emocional, a menudo acompañado por experiencias extracorpóreas. Entre paréntesis, la sensación de estar viéndonos a nosotros mismos desde lejos. Dicho de otro modo, el trauma hace que la gente se sienta como si fuera otra persona o nadie. Para superar el trauma necesitamos ayuda para recuperar el contacto con nuestro cuerpo, con nosotros mismos. No hay duda de que el lenguaje es esencial. Dos puntos. Nuestra sensación de yo depende de ser capaces de organizar nuestros recuerdos en un todo coherente. Esto requiere conexiones funcionales entre el cerebro consciente y el sistema corporal del yo, unas conexiones que suelen verse dañadas por el trauma. Solo se puede contar la historia completa después de que estas estructuras se hayan reparado y de que se haya realizado el trabajo de base. Dos puntos. Después de que el nadie se convierta en alguien.